¿Qué tal amigos y amigas del Ciudadano? Bienvenidos a un nuevo programa especial más. En esta ocasión nos encontramos en la Secretaría Nacional del Migrante. Precisamente la ministra Lorena Escudero, a quien damos la bienvenida en este instante, nos ha brindado su despacho para hacerlo esta vez un estudio de televisión para conocer más de cerca las políticas en cuanto a migración se tratan. Como ustedes saben, amigos y amigas, aproximadamente son 3 millones los ecuatorianos que están fuera del país. En primera instancia, 1,5 millones salió en los años 50 aproximadamente, y creo que una realidad que la mayor parte de nosotros jamás olvidaremos es la crisis originada en 1999 tras el feriado bancario que expulsó a 1,5 millones más de compatriotas que ahora lamentablemente viven situaciones difíciles, sobre todo los que se encuentran en Europa tras la crisis originada precisamente en España. Pero este gobierno, el gobierno nacional, ha sido el primero en preocuparse de los derechos de los migrantes. Cuéntenos, ¿cómo ha cambiado la realidad desde hace 6 años, cuando el gobierno nacional enfocó o puso sus mayores esfuerzos para que nuestros compatriotas que están fuera tengan condiciones dignas de trato, sus derechos sean respetados y ahora también se presten las condiciones para que puedan regresar? Bienvenida. Bueno, efectivamente este es el único gobierno, diríamos con mayor propiedad, ha sido el único presidente que se preocupó de los ecuatorianos que estuvieron fuera del país, que salieron buscando el sueño ecuatoriano, el sueño europeo, y que los gobiernos anteriores habían olvidado. El presidente Correa creó la Secretaría Nacional de Migrante, la institución encargada de generar una política migratoria integral, de promover y de proteger los derechos de las personas migrantes. Con la iniciativa de nuestro movimiento se plasmaron los derechos de las personas migrantes en la Constitución del 2008, y además hemos logrado realmente que exista una transversalización de la política migratoria en todas las instituciones del Estado, o en casi todas las instituciones que pueden tener competencia en el exterior. Hoy tenemos... Ministra, perdón que le interrumpa, usted habla del sueño americano, del sueño europeo que muchas veces alentó a nuestros compatriotas tras la crisis originada aquí por determinados banqueros y determinados gobiernos, cabe decir, a migrar. Ahora se habla de cumplir el sueño ecuatoriano. Vemos que cientos de compatriotas, miles, han retornado. ¿Cuáles son los programas que está ofreciendo el Estado en relación a eso, para que tengan condiciones dignas para poder vivir en el país que los vio nacer? Sí, así es. Durante 50, 60 años, desde el sur y el centro del país, migraron 1.500.000 personas. Eso que fue en 50 años o más de 50 años se debió a políticas de exclusión, por supuesto, pero 1.500.000 más, como tú decías al inicio, Elena, salió justamente después del feriado bancario. En 5 años habían salido casi 1 millón de personas y en 10 años salieron 1.500.000 personas. Esto demuestra claramente la expulsión, que no se trata de una migración libre, una migración segura, una migración informada. Se trató de una migración en su mayoría forzada, porque las personas no encontraban en el Ecuador un lugar digno para vivir con sus familias. Hoy están realmente regresando, muchas veces por decisión propia, porque ya encuentran en el Ecuador una razón para regresar, y en otras, sobre todo en la situación de España, por la situación también forzada por el abuso del capital financiero. Y esa es la gran paradoja de un sistema mundial injusto, ¿no? El capital financiero los expulsó desde aquí, ¿no? Y ahora los está expulsando también desde España. No se trata de un país necesariamente, se trata de los abusos del capital, pero sí generados por los gobiernos de turno, que lo que hacen es proteger a ese capital y no a los ciudadanos. Por el contrario, el Ecuador protege hoy a sus ciudadanos y tiene una política incluyente y está en un proceso de transformación. Los ecuatorianos lo saben y hoy están regresando para vivir este sueño. Y aunque no regresen físicamente, lo están viviendo desde otros lugares, porque justamente la Secretaría del Migrante lo que pretende, y esa es su misión, es vincular a los ecuatorianos desde donde estén para que sean parte de este
proceso. Y lo que decíamos es justamente, no es solamente la CENAMI la que tiene ya los proyectos Bienvenidos a Casa o agrupados en el programa Bienvenidos a Casa, lo hace con otras instituciones del Estado. Tú me preguntabas cuáles son los proyectos concretos del Bienvenidos a Casa, por ejemplo, que es nuestro programa insigne. Tenemos desde el inicio haciendo una hoja de ruta de lo que el ecuatoriano podría necesitar para volver a casa, ¿no? Desde el inicio es la posibilidad de tener sus embajadas, sus consulados, la casa ecuatoriana en el lugar de mayor presencia de la comunidad ecuatoriana, donde pueden acercarse e informarse sobre los servicios que tiene el Ecuador, sobre la política migratoria y las posibilidades de regreso o de apoyo de su país en el territorio donde están. Nosotros hemos descubierto que sobre todo necesitan información, apoyo y también capacitación para mejorar empleabilidad tanto en el país de destino como cuando regrese. Y para las personas que deciden regresar, nosotros tenemos un convenio con la aduana del Ecuador y pueden traer su menaje de casa, su equipo de trabajo que es básico porque el migrante es un emprendedor, es un actor social de desarrollo importantísimo. Entonces puede traer su menaje de casa, su vehículo de uso familiar y puede también tener acceso cuando ya llegue acá y también informado desde el país de destino para financiamiento para sus emprendimientos, apoyo técnico, formación para los emprendimientos que muchos de los ecuatorianos deciden venir a ya apostar en su país. No es cierto que vengan a disputar empleo la mayoría de migrantes, vienen a generarlo, siempre y cuando tengan un apoyo de una política pública y de un gobierno que pueda hacer ese vínculo con el gran aprendizaje que ha sido la migración y el nuevo momento que vive el Ecuador. En los procesos de los proyectos emprendidos por la Secretaría Nacional del Migrante que usted acaba de mencionar, se detectaron en determinado momento ciertos vicios, sobre todo en el traslado del menaje de casa, de los vehículos. En la aduana se determinaron que luego de que ingresaban eran vendidos por muchos de ellos y luego se regresaban, una serie de particularidades que fueron detectadas a tiempo por la Secretaría Nacional del Migrante. ¿Se han logrado corregir? ¿Se han detectado nuevos vicios con respecto a esto? ¿Cómo esta política ha contribuido para que familias honestas, que familias decentes puedan regresar con su menaje de casa, sus equipos de trabajo, su auto de uso familiar, a compartir con el resto de su familia que sin lugar a dudas quedó en Ecuador? Efectivamente, hubieron varias denuncias de abusos de personas ajenas al hecho migratorio que intentaron aprovecharse de un beneficio que es para las personas migrantes. Entonces, la Secretaría del Migrante en su momento denunció, nosotros denunciamos e iniciamos un proceso de investigación, denunciamos a la aduana, que tiene que tener el control posterior y que efectivamente lo hizo, a la Fiscalía y se tomaron correctivos de forma inmediata. Se incautaron varios vehículos, entiendo que ya se remataron esos vehículos y se emprendió un proceso legal y las personas que intentaron hacer estas estafas han recibido el peso de la ley, ¿no? Se hicieron incluso refuerzos dentro de la aduana para lo que significa el control posterior. Y siempre habrá esa vigilancia por parte de las instituciones encargadas, tanto la Fiscalía, la aduana y nosotros como servicio público ligado a los migrantes, acompañamos a las personas migrantes a hacer las denuncias que corresponden y estamos siempre mejorando la información para que sepan cuáles son sus derechos y al mismo tiempo qué es lo que no se puede hacer, lo que no está permitido por las leyes ecuatorianas, que intentan dar un gran beneficio a los ecuatorianos, pero que, por supuesto, tienen que impedir los abusos. Esta es una política afirmativa para nivelar toda la exclusión que han tenido, no para que existan privilegios sobre los demás ciudadanos. Entonces, hay que hacerlo de forma responsable y los servidores públicos, tanto de la CENAMI como de la aduana y la Cancillería ecuatoriana, lo que brindan es el apoyo, la información y también tienen que advertir a las personas migrantes que ellos privadamente tienen que hacerse cargo del transporte de su menaje de casa, de sus vehículos. Ahí no interviene el Estado, eso sí es corresponsabilidad de la persona migrante y tienen que escoger bien ellos los transportes
que permiten traer sus cosas hasta el Ecuador. Esa es una decisión privada, nadie puede recomendarles, y eso ha sido muy claro, y cada miembro, cada servidor de la CENAMI lo sabe, no pueden recomendar ninguna entidad privada, ni pueden generar expectativas irreales. Esos costos y esa responsabilidad lo tiene la familia migrante. Ahora, ¿se tienen cifras? ¿Qué dicen las estadísticas con respecto a los ecuatorianos que han decidido regresar a su patria? Bien, en España sabemos que el regreso será significativo este año, más significativo que en los años anteriores por la situación de crisis, de persecución que están viviendo por un sistema absolutamente injusto, ¿no? Un sistema que protege al capital, como habíamos dicho, y no a la persona. Consideramos que están dispuestos a regresar alrededor de unas 5.000 a 7.000 familias en este año, y estamos preparándonos con otros ministerios para poder acompañar ese regreso en la medida en que la política pública lo permite, pero con todo el compromiso de considerarlos como personas cuyos derechos deben ser protegidos y como actores sociales muy importantes en el desarrollo del país. Usted menciona, ministra, a Europa en general y a España en particular. El presidente Rafael Correa cumplió con una gira hace pocos meses. Ahí estableció una serie de convenios con el presidente Mariano Rajoy. ¿Cómo se han venido cumpliendo para proteger los derechos de los ecuatorianos que precisamente sufren por esta crisis inmobiliaria? Bueno, el presidente Correa desde hace algún tiempo advirtió la barbaridad de esta burbuja inmobiliaria y financiera de abuso a las personas que cayeron en esa trampa del capital financiero, y dentro de ellos muchísimos ecuatorianos. Al ser la comunidad ecuatoriana una de las comunidades migrantes más importantes en España y en algunos sectores la primera comunidad, fueron presa fácil de este capital que impuso las reglas del juego, que convenció a las personas migrantes para endeudarse, les facilitó demasiado y luego comenzó a tirar la cuerda, preocupándose solamente de los beneficios del capital, socializando solamente las pérdidas a las personas migrantes. El presidente ya lo expuso frente al presidente Zapatero una vez, lo recuerdo perfectamente. El presidente Zapatero le dijo: el Estado español no puede intervenir frente al capital financiero porque hay libre mercado, y ahora posicionó como política bilateral con España y también dentro del foro iberoamericano. El presidente Correa, toda España, todos los medios de comunicación le dieron la razón, porque la claridad con la que el presidente había visto y había dado seguimiento a lo que ya está pasando, desahucios a miles de familias, a cientos de miles de familias que están viviendo en la calle, mientras hay casas desocupadas por la irracionalidad del capital. El gobierno de Mariano Rajoy tomó ciertas medidas paliativas con respecto a las personas más vulnerables, y fue un compromiso asumido después de la presión de la visita del presidente Correa, porque justamente para el foro iberoamericano ya se anunciaron algunas medidas, pero realmente muy poco contundentes y que puedan defender realmente a las personas. El gobierno del Ecuador, por pedido y por mandato del presidente Correa, a través de la embajada, de la Cancillería en general, de la Defensoría del Pueblo y de la CENAMI, está intentando apoyar a los ecuatorianos de una forma complementaria, corresponsable. Incluso estuvimos presentes cuando el Defensor del Pueblo regresó de Estrasburgo. Ministra, precisamente sobre lo que usted menciona, el Defensor del Pueblo acudió ante un tribunal europeo de la Comisión Europea de Defensa de los Derechos Humanos para presentar una demanda ante una situación particular que vivía uno de los ecuatorianos que, como miles de compatriotas, se ven enfrentados a esta crisis española. ¿Qué pasó? ¿Cuáles han sido los resultados con respecto a esto? Bien, pudimos darle la bienvenida en la Casa Ecuatoriana de Madrid y ser testigos del anuncio, de este magnífico anuncio por parte de nuestro Defensor del Pueblo. Digo magnífico porque su compromiso
y la forma como ha acompañado a los ecuatorianos en el proceso de defensa de los derechos y ahora frente al Tribunal de Justicia Europeo, poniendo este apoyo de la demanda a nombre de la Defensoría del Pueblo, ha sido extraordinario y también en España tuvo un enorme reconocimiento por la ciudadanía que se da cuenta de que hay un Estado que defiende a sus Este es un hecho migrantes. inédito, ¿no? Es un hecho inédito. Él explicó que desde el inicio se dio seguimiento y se apoyó a esta pareja de ecuatorianos para que intenten dentro de la justicia española ser escuchados y que se escuche su voz. Estos chicos son ejemplo de trabajo, de respeto a las leyes, de intento de mejorar los días para sus familias, de permanecer vinculados con el Ecuador, de ser ciudadanos que cumplen con los deberes ciudadanos en España y hicieron el intento por varias vías de ser escuchados y de hacer lo que corresponda, pero que denunciar también el abuso. Tenían que pagar cada vez cuotas exorbitantes y bueno, entonces hicieron todo el intento dentro del marco de la justicia española, no se pudo, entonces decidieron presentar una demanda en Estrasburgo ante el Tribunal de Justicia Europeo y esta demanda fue apoyada por nuestro defensor del pueblo. Este anuncio lo hizo en la Casa Ecuatoriana en Madrid y nosotros nos reunimos también con la persona, con Luis, la persona que tuvo la valentía de hacer esa demanda, bueno, valentía por el acompañamiento que ha tenido por parte de su gobierno y del defensor del pueblo específicamente, y la CENAMI está apoyándoles en su posible regreso al Ecuador porque ya quieren regresar. Han intentado todo y ahora se dan cuenta que tienen una patria, eso me han dicho, y quieren volver a ella. Así es que nos reunimos con la parejita de ecuatorianos magníficos y ojalá podamos darles la bienvenida en el Ecuador y poder demostrar que con la política pública y el apoyo todo su esfuerzo no ha sido en vano, que tienen un país y que van a poder tener una vida digna para su familia aquí. Pero ministra, ¿cuál fue la respuesta del Tribunal de Justicia Europeo? Esos tiempos no los maneja ya ni la Defensoría del Pueblo ni el gobierno del Ecuador. Eso tiene un tiempo para dar la respuesta si es que la demanda es aceptada y los tiempos ya los maneja el Tribunal de Justicia. Lo importante es que se presentó esa demanda por parte del Defensor del Pueblo, ahí el Ejecutivo no entra, digamos, en lo que entra el Ejecutivo, lo que entra la CENAMI es en apoyar para que las familias que deciden regresar expulsadas por esta situación puedan tener el apoyo de su gobierno y eso es lo que el presidente Correa nos ha dispuesto, todo el apoyo para las personas, por supuesto, con la responsabilidad que implica una política pública en la que se deben cumplir los requisitos, los pasos necesarios, pero en la que hay también la intervención de otras entidades del Estado. Ahora que estuvimos en Madrid lanzando los nuevos proyectos y mejorando el modelo de gestión, esta nueva etapa de CENAMI, estuvimos con el ministro de Agricultura también. El Ministerio de Agricultura está trabajando el plan tierras para personas migrantes con el apoyo de nuestra embajada, con el equipo técnico vinculado a los temas productivos y de financiamiento de la CENAMI. Tenemos un equipo magnífico en eso y están apoyando para hacer un proyecto el que permita a las personas regresar a su país, a su tierra y puedan titularizar y puedan trabajar y además así apoyar el desarrollo del Ecuador. Quiero aprovechar también la oportunidad, ministra, para preguntarle, usted ya ha mencionado algo con respecto al Ministerio de Agricultura, pero ¿qué pasa con el Ministerio de Salud? ¿Están buscando que médicos que se han preparado en otras partes del mundo o incluso aquí, pero que han tenido que emigrar, puedan retornar en este plan que se denomina Ecuador Saludable, Vuelvo por Ti? ¿Cuáles han sido los resultados? Magnífico proyecto del Ministerio de Salud. Nuestra ministra de Salud, que es una ministra extraordinaria, está sacando este proyecto, ha convocado ya desde el exterior a los
que ecuatorianos y extranjeros, pero sobre todo dando el privilegio a los ecuatorianos que puedan aportar en nuestro sistema, nuestro nuevo y revolucionario sistema de salud, puedan dar sus exámenes desde ahí, desde los lugares en donde están. Sobre todo ha sido lanzado ya en Europa. En este momento ya están trabajando con el equipo de la Casa Ecuatoriana nuestra en Madrid para poder tomar las pruebas y que se haga realidad ese regreso. También en este momento está el Ministerio de Educación trabajando un programa similar para el regreso de maestros. Ya pueden dar los exámenes en los consulados, en la Casa Ecuatoriana, entiendo que en las embajadas también, para que desde ahí tengan ya preparado su regreso a casa. Cenecit estuvo también en la Casa Ecuatoriana y lanzó una noticia muy buena, un servicio muy importante. Los ecuatorianos, hijos de las familias migrantes que quieren ya regresar, pueden dar los exámenes para ingresar a la educación superior en el Ecuador desde el exterior. También estamos trabajando en eso con ellos. Ministra, sin embargo, este hecho lamentablemente ha sido distorsionado por la oposición. Lamentablemente, digo, en redes sociales, ustedes saben, estamos en época de campaña electoral, han buscado pescar a río revuelto de determinados sectores y han dicho que el desempleo aquí en el país no ha podido ser superado y que, sin embargo, se está buscando que ecuatorianos que tenían su trabajo en el exterior puedan regresar. Están distorsionando el hecho que sin lugar a dudas es humanista por demás y transformándolo en negativo. ¿Qué les diría? Bueno, eso no nos puede detener de ninguna manera en una misión, no de convencer a nadie de que regrese, porque nosotros respetamos el derecho de cada persona a decidir su lugar de residencia y en dónde tener un espacio para una vida digna. Creemos en el aporte de la migración, creemos en la generación de interculturalidad y por eso es que toda la política exterior del Ecuador y específicamente la política migratoria también apoya a los ecuatorianos en los lugares en donde está, porque creemos que podemos aportar mucho. Los ecuatorianos podemos ser promotores de nuestro turismo, de nuestra gastronomía. Eso estamos trabajando también en un proyecto que vamos a lanzar con el ministro de Turismo. Pero bueno, repito, no queremos convencer a nadie de que regrese, pero a quien decide regresar o se ve forzado a hacerlo, ahora tiene un gobierno que se preocupa, acompaña ese regreso. Y por otro lado, no es verdad que las personas migrantes vengan a disputar empleo y que no hayan tenido ningún aprendizaje y que vengan sin un pan bajo el brazo, como se dice, ¿no? Ellos, si es que están adecuadamente acompañados por la política estatal, vienen a generar empleo, vienen a construir el país con su aprendizaje, con su experiencia, incluso vienen con nuevas tecnologías, porque traen su equipo de trabajo y son nuevas tecnologías manuales. Nosotros hemos visto, por ejemplo, experiencias de personas que trabajaban en la construcción, que han aprendido muchísimo y que vienen con unos aparatitos pequeños que empastan la pared en 2 horas y ya no en 24, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo muy pequeñito, y que además vienen a dar trabajo. Pero no solamente estamos apoyando en eso, ellos necesitan capacitación, necesitan acreditación de la experiencia que tienen. Entonces estamos trabajando con otras instituciones del Estado, como CETEC, el SECAP, para que puedan acreditar la experiencia que han tenido a través del SECAP aquí y puedan tener mejores condiciones de empleabilidad y de emprendimiento con nuestros proyectos y crédito banca del migrante, donde hay un apoyo técnico para que la idea de negocio que tiene el migrante sea apoyada para que sea realmente un negocio sostenible. Además tiene un apoyo hasta la incubación de su negocio y puede tener crédito banca del migrante o el crédito de la CFN o crédito del Banco Nacional de Fomento, el apoyo del MAGAP en los temas de agricultura y varios proyectos, porque esa es la característica de esta nueva etapa de la CENAMI, en esta nueva gestión que yo estoy asumiendo. La Secretaría cumple un papel de canal, de vínculo, de transversalización, pero ya los otros ministerios extienden su política hacia el exterior. Ese es el mandato del presidente y esa es la gran especificidad
y el gran mérito de una política pública que realmente es prioritaria y que está siendo reconocida en el mundo, porque por primera vez los ecuatorianos en el exterior son parte de este país y son parte de este sueño y de este proceso de transformación en el que todos estamos comprometidos y el que todos tenemos que trabajarlo con corresponsabilidad y con mucha esperanza también. Entonces es importante recalcar, amigos y amigas, no se dejen confundir, los ecuatorianos migrantes que retornan a nuestro país no vienen a generar disputas en cuanto al empleo, vienen a generar microempresas que sin lugar a dudas darán trabajo a más ecuatorianos. Ministra, muchísimas gracias por esta interesante entrevista. Gracias a ti, Elena. Hasta la próxima con ustedes, amigos y amigas.